presento nuestro tema en esta mañana, que lleva por título El misterio de la gracia revelada. Amén. El misterio de la gracia revelada. Ese es nuestro tema en esta mañana. Lea conmigo los primeros versos de la palabra de Dios. Voy a leer hasta el verso número 6 del capítulo número 3, donde dice: Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oremos. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te damos todo honor. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso, tan glorioso. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder estar, Señor, delante de tu santa presencia. Gracias por permitirnos en este día poder llegar, Señor, a este lugar y poder tener el privilegio de oír tu santa palabra, de poder abrir nuestros labios para cantarte, Señor, una estrofa, Padre, para honra y gloria de tu santo nombre. Señor, te agradecemos por toda tu misericordia y ahora, Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo, Señor, esté en este lugar, que prepares los corazones de aquellos que van a escuchar esta palabra gloriosa y que cada uno de nosotros en este día reciba la guianza, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Te pedimos también, Señor, que tomes todo control y que esta predicación, esta palabra que hemos abierto el día de hoy para, Señor, predicar, sea una palabra, Señor, la cual venga directamente, Señor, de tu corazón hacia nosotros. Padre, lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo y juntos decimos amén, amén y amén. Voy a pedirle ahí que si puede bajarle poquito al ruido de este micrófono, por favor. Puede tomar su asiento, aleluya. Creo que me escuchan bien, ¿verdad? Pero me están escuchando eso de aleluya. El misterio de la gracia revelada. Es que luego me dan ganas de gritar, hermano, y con ese sonido olvídese de mover hasta allá, hasta la calle, aleluya, amén. Efesios capítulo 3, verso 1 al 3 es nuestro tema en esta mañana. Y vamos a hablar de la encomienda que el apóstol Pablo tenía, según nos dice el libro de los Efesios en el capítulo número 3 y el verso número 1 en adelante. Vamos a tener 13 versos en esta mañana para meditar. Y la encomienda del apóstol Pablo, dice la escritura, primeramente era predicar un evangelio de igualdad. Voy a repetírselo. La primera encomienda que el apóstol Pablo tenía era la de predicar un evangelio de igualdad entre judíos y gentiles. Aleluya. Ahora, yo sé que para usted, cuando hablamos de estas cosas, ¿verdad? Nosotros no somos racistas, ¿verdad que no? ¿Hay algún racista aquí? ¿Verdad que no? Nosotros no somos racistas. Nosotros, ¿verdad? No tenemos nada contra nadie. A veces, hermano, no podemos ver a los salvadoreños o a los hondureños, ¿verdad? Pero nada más, ¿verdad? Nosotros los mexicanos sí nos vemos bien unos a otros, amén. Mire, yo quiero hablarles de hermano, esta encomienda que el apóstol Pablo estaba teniendo, hermano, de parte de Dios, ¿verdad? Para los gentiles. Y era que él se le había encomendado de parte de Dios por medio de una revelación que predicara el evangelio de la igualdad. El evangelio de la igualdad consistía en que el pueblo de Israel, hermano, había sido el pueblo escogido de Dios, hermano, por siglos atrás. Ellos, hermano, habían venido siempre con ese orgullo, si lo puedo decir así, de saber que ellos eran el pueblo que Dios había escogido. Y yo creo que para el apóstol Pablo
ha de haber sido muy difícil, hermano, entender este misterio. Porque la Biblia nos enseña que al principio, hermano, cuando aparece en escena Saulo de Tarso, a quien usted sabe es el apóstol Pablo, él perseguía a la iglesia. Lo que quiere decir es que él no quería a nadie que no fuera del pueblo de Israel, que perteneciera a esta doctrina, que no fuera parte, hermano, de esta enseñanza. Así que dice la escritura que todos los que se iban detrás de todo esto, hermano, él los perseguía, los agarraba y los sacaba y los llevaba presos, hermano, para que los condenaran por esa causa. Así que cuando él viene ahora y él dice que ahora él predica un evangelio de igualdad, yo quiero que usted entienda lo que eso significa. Como lo dijimos la semana pasada, el judío no le permitía a nadie que se sentara a su mesa y participara de los alimentos con él. Olvídese de eso. Un gentil no se podía sentar a la mesa de un judío. Un publicano no era bien visto, hermano, en la mesa de un judío, aunque eran del mismo pueblo. Pero ellos tenían sus ideas tradicionales, hermano, acerca de lo que debía de ser, hermano, la santidad delante de Dios, la ley delante de Dios. Así que imagínese ahora a un apóstol, a un hombre de Dios, a alguien que perteneció al pueblo judío, que era, hermano, alguien que había sido enseñado e instruido en todas las áreas de la ley, tener que pararse delante de los demás y decirle a los gentiles que resulta que ellos, los judíos y los gentiles, ya no eran dos pueblos distintos, ya no eran dos personas distintas, sino que ahora delante de Dios ellos eran uno solo. Aleluya. Aleluya. Que ya no pertenecían, hermano, a una primera o segunda clase social, sino que ellos pertenecían al mismo pueblo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, tal vez para usted, hermano, le resulte difícil, y ahorita vamos a mirar algo, hermano, tremendo acerca de esto. No solo eso, sino que la encomienda del apóstol Pablo no era solamente el de predicar un evangelio de igualdad, sino que también se le había dado la encomienda de abrirle los ojos a los judíos con esta verdad. Aleluya. Porque los judíos, hermano, habían vivido toda su vida creyendo que ellos, hermano, eran los únicos y serían los únicos y por siempre serían los únicos. Así que cuando el apóstol Pablo viene y les predica a ellos también acerca de esta verdad, se quedan asombrados, rechazan al apóstol Pablo, rechazan sus enseñanzas, empiezan a quererlo matar igual que al Señor Jesucristo, porque no aceptaron esta verdad. Aleluya. No estaban dispuestos a dejar, hermano, lo que ellos habían recibido por años en el pueblo judío por medio de la ley. Pero no solo eso, la encomienda de Dios hacia Pablo era también que él tenía que estar dispuesto a soportar todo el sufrimiento por esta causa. ¿Sí? O sea, cuando usted mira al apóstol Pablo, hermano, él sufrió mucho de los mismos judíos. Porque, hermano, las ideas que el apóstol estaba teniendo eran algo difíciles para poderlas, hermano, almacenar y decir, oh, sí es cierto, ¿verdad? Tienes la razón y a partir de hoy voy a creer como tú dices. La Biblia dice que lo golpearon, lo azotaron, por varias ocasiones, hermano, lo dejaron como muerto. Él estuvo siempre padeciendo, hermano, todo tipo de sufrimiento, de dolor, por causa de lo que él, hermano, había recibido como una encomienda de parte del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Nuestro primer punto. La Biblia dice, lea conmigo el verso número 6, por favor, para que vayamos entendiendo. Hay tres cosas que le voy a mencionar en este pasaje. Dice aquí, que los gentiles son, ¿qué? Coherederos. Diga que al que está a su lado, tú eres coheredero. Tú eres coheredero. ¿Y qué más dice?
y miembros del mismo cuerpo. Amén. Dígale que está a su lado, tú también eres miembro del mismo cuerpo. Miembro del mismo cuerpo. Amén. Y sigue diciendo, y copartícipe. Amén. Dígale que está a su lado, eres copartícipe. Eres copartícipe del mismo cuerpo. Amén. Y dice, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. Tres cosas que el verso 6 nos enseña, y vamos a ver por qué es que el día de hoy vamos a hablar sobre estas tres cosas. En el verso 5 el apóstol Pablo dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Los gentiles son coherederos. Diga conmigo, los gentiles son coherederos. Para poder entender esta parte de la Escritura, lo voy a llevar a Génesis. Vaya conmigo al libro de Génesis, Antiguo Testamento, al primer libro de la Biblia, aleluya. Y vamos a ir al capítulo número 12, gloria a Dios, de este libro de Génesis. Cuando usted lo tenga me dice amén. Aleluya. En este libro de Génesis capítulo 12, la Biblia dice algo para que usted entienda lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos en esta mañana. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, ponga atención. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo leemos otra vez. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Ahora, ¿es usted familia de esta tierra? Amén. ¿Sí es familia de esta tierra? Amén. ¿O viene de otro planeta usted? Aleluya. Pues si usted, hermano, es de este planeta, había una promesa de parte de Dios para usted y su familia. Había una promesa de Dios, hermano, dada a Abraham, hermano, hace siglos atrás, miles de años, que alcanzaban a todos los gentiles. Y la Biblia le dice que Dios le dijo a Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Amén. Pero ahora notemos algo. El pueblo judío jamás dijo esto. Aleluya. El pueblo judío jamás le predicó a nadie y tampoco le dijo a las naciones la promesa que tenían en Abraham. Aleluya. ¿Me estoy explicando? Amén. Cuando el apóstol Pablo viene y empieza a hablarnos acerca del misterio, ese es el misterio al cual se refiere. El apóstol está diciendo que tanto para los gentiles, tanto para los judíos, hermano, ya no iba a haber diferencia en Cristo Jesús, porque la promesa había sido dada desde los tiempos de Abraham. Aleluya. En él iban a ser benditos todas las familias de la tierra. En ti van a ser benditas, dice la Escritura, todas las familias de la tierra. El misterio que Pablo nos está revelando es que dice su palabra que nosotros también somos coherederos de la herencia, de la gracia en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. O sea, ¿saben lo que es ser coheredero? Aleluya. Amén. Usted nunca ha tenido nada, espiritualmente hablando. Le voy a decir eso. Usted nunca ha tenido nada, espiritualmente hablando. Todos nosotros nacimos en hogares paganos. Aleluya. Todos nosotros nacimos en hogares paganos. Oiga bien lo que le estoy diciendo.
venimos de familias, hermano, que estuvieron metidas en la religiosidad y en el paganismo. Nosotros no sabíamos de Dios más que lo que nos habían inculcado, hermano, como una religión. Es más, nos bautizaron y ni siquiera nos preguntaron si estábamos de acuerdo, ¿sí o no? Amén. Aleluya. Hicieron rituales con nosotros que nosotros ni siquiera tuvimos, hermano, la opción de decidir si lo aceptábamos o no. Aleluya. Y nosotros creíamos que todo eso era de Dios, que venía de Dios, que estaba, ¿verdad?, aprobado por Dios. Así que nosotros crecimos haciendo lo malo, pecando contra Dios, haciendo lo que desagradaba a Dios, pero nosotros creíamos que estábamos bien. Aleluya. Que no éramos tan malos como eran los demás. Cuando usted está hablando de lo que está diciendo su palabra, en realidad, hermano, no sabíamos que había una herencia de la cual nosotros éramos participantes. Aleluya. Fíjese que usted, hermano, sin darse cuenta, era millonarísimo, hermano. Gloria a Dios. Mejor que si se hubiera sacado la lotería de aquí de Estados Unidos. Aleluya. Era coheredero, dice la Escritura, de la gracia de Dios. ¿Sabe lo que es eso? De las riquezas de Dios. Usted era coheredero. Coheredero quiere decir que yo también tenía derecho a tomar de las riquezas que los judíos tenían. O sea, los judíos eran los encargados de decir: oh, aquí está la riqueza de Dios, esta es la riqueza de Dios, aquí se mueve la presencia de Dios, la nube, hermano, la columna de fuego, la presencia de Dios, los milagros, los profetas. Esta es la riqueza de Dios, el paraíso de Dios. Y nosotros éramos los coherederos. Usted y yo también podíamos habernos, hermano, acercado a todo eso, pero no sabíamos. La Biblia registra, hermano, pasajes donde encontramos a personas que por la fe lo descubrieron. Se recuerda de aquella mujer, hermano, que guardó a los que fueron a revisar la tierra prometida. Era una ramera, dice la Escritura, una prostituta. Aleluya. Pero por la fe se convirtió en alguien, hermano, del pueblo de Dios. O sea, por medio de la fe, ella se hizo partícipe, coheredera de la promesa de Abraham, y pasó a ser familia directa del rey David. Aleluya. ¿Se recuerda de Ruth la moabita? Lo mismo, iglesia. Por la fe le dijo a su suegra: ¿sabes qué? Yo voy a irme contigo y tu Dios va a ser mi Dios. Aleluya. Aleluya. Esa mujer, por la fe, hermano, mire, se apropió de la herencia que Dios le había dado a Abraham, en donde ella también pasaba a ser coheredera de esa gracia. Aleluya. Mire, cuando estamos hablando de lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermano, tenemos que entender lo que le costó al apóstol decir todo esto. Coherederos de la herencia que Dios había dejado, hermano, como promesa en la vida de Abraham. Sí, la gracia de Dios se iba a derramar sobre todos aquellos, porque en él serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora, la pregunta sería: ¿por qué? Cuando estamos hablando de todos los que han sido, hermano, parte del pueblo de Dios, todos ellos fueron escogidos por gracia. Amén. El pueblo de Israel no tuvo que hacer nada para ser escogido por Dios. Dios lo escogió porque a él le plació, y eso se llama gracia. Abraham no tuvo que hacer nada para ser escogido. Dios lo llamó, hermano, de un pueblo pagano. Su papá adoraba imágenes. Aleluya. Y de ahí Dios lo saca, dice la Escritura, para cumplir su propósito en él. Así que fue llamado por gracia. Así que Abraham, el pueblo de Israel, Lot, todos ellos, hermano, fueron escogidos por gracia.
Amén. Así que si todos ellos fueron escogidos por gracia, hermano, lo mismo sucedió con nosotros, los que no éramos el pueblo de Dios. Todos nosotros hemos sido escogidos por la gracia de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dele gracias a Dios, hermano, en esta mañana. Aleluya. Usted está aquí por gracia. Dígale que está a su lado. Usted está aquí por gracia. No se siente, hermano, como mariposa volando y usted es la, ¿cómo se llama? La cereza del pastel. No, no. Somos escogidos por gracia. No hicimos nada bueno. No nos, hermano, no nos vio Dios, hermano, como el mejor en este mundo. Éramos lo más vil, dice la palabra, pero a Dios en su misericordia le plació entregar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos gracia de parte de Dios. Aleluya. Dios. Mire, a cuánta gente no se le predica el Evangelio y la gente rechaza a Jesucristo. Es que no pueden ver a través de Él la herencia de Dios. Cristo no vino a hacerle daño a la gente, ¿verdad que no? ¿A qué vino Cristo a este mundo? A bendecirnos. Amén. Amén. ¿A qué vino Cristo a esta tierra? A bendecirte, iglesia. A bendecir al mundo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice su palabra. ¿Y qué hace el mundo? Rechaza a Jesucristo porque no pueden mirar la herencia que Cristo les está entregando a través de la gracia. Aleluya. Esto es lo que los judíos no nos dijeron. No dijeron que también los gentiles podían tener esa porción de la herencia a través de Cristo Jesús, que era su Mesías. Yo creo que por eso lo mataron, ¿verdad que sí? Porque la Biblia dice que Cristo comía con gentiles y publicanos y lo criticaban. Los judíos lo criticaban y preguntaban por qué él sí come, ¿verdad? Porque él, y él decía, los que están sanos no necesitan un doctor, pero los enfermos, esos sí necesitan un médico. Aleluya. Amén. Entonces me imagino que todos ellos empezaron a darse cuenta que Jesús era muy liberal. Jesús era muy liberal, Él estaba dándole la oportunidad a todos que se acercaran delante de Él. Hacía milagros, hermano, a gente inconversa, a gente que no era judía. Hacía milagros y cosas grandes con personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Así que me imagino que todos ellos empezaron a ver que Cristo Jesús era muy liberal de acuerdo a la ley, ¿verdad? Porque le preguntaban a Jesús, ¿por qué tus discípulos no guardan el sábado? ¿Por qué tus judíos no cumplen la ley, verdad? En lo que se refería a esa área. Y Cristo Jesús decía, mientras el esposo esté con ellos, estamos de fiesta, aleluya. Ya vendrán los días cuando el esposo se ha quitado y entonces tendrán que ayunar, gloria a Dios. O sea, entonces se tendrán que sacrificar. Cuando estamos hablando de la herencia, hermano, esto es algo maravilloso. Usted y yo tenemos la oportunidad el día de hoy de participar de lo que Dios ha dejado a toda la humanidad como bendición para que nosotros la disfrutemos a partir del momento que conocimos a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Denle gloria al Rey, aleluya. En el Evangelio dice que el apóstol nos enseña a través del capítulo número 3, verso 1, que por medio del Evangelio hoy tenemos entrada a esas promesas que la palabra de Dios tiene por herencia a todos los que son de fe. Aleluya. La Biblia dice que la bendición vino a Abraham porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir que él recibió la promesa de la bendición. En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra por medio de la fe. Aleluya. Así que cuando el apóstol Pablo está hablando en el capítulo número 3, verso 1 en adelante, él nos enseña que todo esto viene, hermano, a través de la predicación del Evangelio. Por eso la Biblia dice que a mucha gente le parece una locura el Evangelio. Y no lo pueden entender.
Porque ellos, por más que le dan vuelta, ¿cómo puede ser tan fácil y tan sencillo que una persona obtenga, hermano, la entrada al reino de los cielos sin haber hecho nada? ¿Usted puede conseguir algo por nada? No podemos conseguir nada por nada. Tenemos que hacer algo para recibirlo, ¿verdad que sí? Pero lo que no entendemos es que en Cristo Jesús, Él ya lo hizo todo, aleluya. Gloria a Dios. O sea, usted no tiene que ir a la cruz, derramar su sangre, ser sacrificado, ser herido, ser golpeado, para que entonces Dios vea si usted puede ser aprobado por medio de sus obras para entrar al reino de los cielos. Pero cuando usted viene a Cristo y acepta a Cristo como su suficiente Salvador y va a la presencia de su Padre, el Padre no está mirando al pecador, al que se acercó a Jesús, sino al Cristo que murió en aquella cruz para darle el perdón a aquel que se arrepintió. Aleluya. Por eso dice el apóstol, este asunto es por el evangelio. Hay que creerle a Dios a través de esta palabra. Amén. Hay que creerle a Dios por medio del evangelio. Cuando viene el apóstol y nos dice, hay un misterio que ustedes no saben, hay un misterio que quiero revelarles, hay un misterio que ustedes deben de saber, hay una bendición para ustedes, ustedes son coherederos de la gracia de Dios. Imagínense, ¿cómo que los gentiles son coherederos? Los gentiles son coherederos de la gracia de Dios por medio de Jesús. Y yo creo que los gentiles han de haber dicho, no, estás equivocado, Pablo, la mucha letra te está confundiendo. Y el apóstol Pablo dice, no, vayan y den la promesa. En el libro de Génesis, Dios les está diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, aleluya. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que se estaba esperando? El cumplimiento de la promesa. ¿Qué es lo que se estaba necesitando? El cumplimiento de la promesa, aleluya. Y Cristo vino a cumplir esa promesa. Punto número 2. Miembros del mismo cuerpo. No solamente somos coherederos, iglesia, sino que también somos ¿qué? Miembros del mismo cuerpo. ¿Cuántos saben, hermanos, que somos el cuerpo de Cristo? Aleluya, dígale que está a su lado, yo soy el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, dice su palabra, amén. Esta es una revelación gloriosa. Imagínense lo que aquí vamos a hablar. Nosotros, los que no merecíamos nada, los que estábamos separados de Dios por causa del pecado, por la fe en Cristo Jesús, fuimos hechos un cuerpo junto con Él. ¿No me estoy explicando? Nosotros, los que no merecíamos nada, los que estábamos separados de Dios por causa del pecado, por la fe en Cristo Jesús, fuimos hechos un cuerpo con Él. Gloria a Dios. Fíjese, en este pasaje del verso número 6, como ya se lo leí, no solamente dice esto, dice, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Puede usted entender lo que esto significa? Vamos a mirar la historia un poquito del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, desde pequeñitos, desde niños, se les empezaba a inculcar la palabra de Dios. A ellos se les enseñaba no el evangelio, la ley de Dios. Se les hablaba de las promesas, se les hablaba de las maravillas, se les contaba la historia de Dios, de todo lo que había hecho con el pueblo de Israel, de cómo había hecho grandes cosas con cada uno de ellos. Y los niños, hermanos, eran instruidos de esa manera. Así que el niño crecía y crecía conociendo a un Dios poderoso, a un Dios, hermano, grande, fuerte. Y lo más hermoso es que ellos eran los únicos a quien Dios había escogido. Eran los únicos a quien Dios cuidaba. Eran los únicos por quien Dios velaba. Eran los únicos a quien Dios les proveía. Imagínense la mentalidad de un niño judío. Aleluya.
Así que cuando ellos crecían, ellos sabían quién era su Dios. Ellos conocían la grandeza de su Dios. Ellos sabían, hermano, lo que Dios, hermano, había hecho por ellos. Aleluya. Pero nosotros, ¿quiénes éramos? A nosotros, hermano, ¿qué nos hablaron de Dios? Si nuestros padres no sabían ni la Biblia. Aleluya. Nunca la leyeron. Yo me acuerdo que mi papá tenía una Biblia y la tenía guardada por allá arriba para que nunca la agarráramos. No sé si... Es que, mire, hay que ser, hermano, derechos y vamos a hablar verdades. Allá en la religión tradicional, no puedo decir, no quisiera decir, pero... Aleluya. Por respeto no lo voy a decir. Pero los padrecitos le decían a la gente que no leyeran la Biblia porque se iban a volver locos. Es verdad, mire, a mi madre se lo dijeron. Así que imagínense si a usted le caía una Biblia en la mano, muchacho, la agarraba, la cerraba y la guardaba. En mi familia, muy lejana, una persona muy lejana, una señora era como tía política tercera, por allá no sé qué, ya ve cómo se cuentan las generaciones allá. Se volvió loca la pobre señora. Y tenía como unos 52 años, me acuerdo. Matilda, así se llamaba la señora. Y se salía y empezaba a caminar, se perdía. Y si no alguien la cuidaba, se iba de un pueblo a otro y no paraba de caminar, se perdía totalmente. Y tenía un hijo que se llamaba Carlos, ya tengo años que no sé de él. Y Carlos era su único hijo. Y me acuerdo que él sufría mucho por buscar a su mamá, ¿verdad? Que se perdía, se iba, su ropa se desgarraba con el monte y todo. Los zapatos se le acababan, una cosa fea, hermano. Y la gente, hermano, de burla, le decían que se había vuelto loca porque había leído la Biblia. Fíjense hasta dónde llegaba la ignorancia de la gente. Pero esas cositas que nos dijeron a nosotros, imagínense nuestros padres, ¿cuándo nos iban a enseñar la Biblia? ¿Cuándo nos iban a hablar de las cosas de Dios? ¿Cuándo nos iban a enseñar, hermano, lo que ellos no sabían? Así que nosotros crecimos, hermano, y cuando crecimos, hermano, ¿qué sabíamos nosotros? Que había una oportunidad, hermano, para acercarnos a Dios por medio de Cristo Jesús. Si lo único que nos enseñaron a nosotros fue a persinarnos. Y eso no está en la Biblia. Nos enseñaron rezos y no están en la Biblia. Ya estamos, hermano, como los monos. Dios te salve, no está en la Biblia. El Señor es contigo, bendito y no está en la Biblia, hermano. En mi tierra, cuando se moría una persona, el que sabía rezar el rosario le iba bien, porque le pagaban una buena feria por ir a rezar el rosario. Reina de los apóstoles, ya estamos, hermano, todos. No quiero ser ofensivo ni grosero, hermano, pero quiero que entiendan lo que esto significa, lo que Dios está diciéndonos a través de su palabra. Somos miembros del mismo cuerpo, pero no por las acciones que nosotros hayamos hecho. Estábamos muy alejados de Dios, separados de Dios. Estábamos, hermano, a distancia de Dios y no sabíamos cómo llegar. Pero un día Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo, y su Hijo dio la gracia para que usted y yo nos acercáramos a ese cuerpo maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. La iglesia de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Cuando nosotros miramos lo que el apóstol Pablo nos dice, vea esto, ¿sí? Él sabía perfectamente bien lo que esto significaba. Él dijo,
primero me dio la oportunidad de ser coheredero. Ahora, ¿cómo es que él se enteró? Ve al verso 4. En el verso 4 dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí no hubo un asunto de que, ay, vino el Espíritu anoche y me dio un sueño y me trajo una... No. Él estaba leyendo y a través de la lectura, él se dio cuenta que la bendición no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Aleluya. Cuando usted, hermano, lee la palabra de Dios, el Espíritu viene y te revela a través de esa palabra. Aleluya. Así que cuando usted, hermano, no lee esta palabra, hermano, está muy lejos de que la revelación del Espíritu llegue y le toque su corazoncito. Amén. Yo les digo y le digo a todos, si no tienen una buena Biblia, cómprense una buena Biblia. Gástense su dinerito y vayan, compren una buena Biblia. Ya se están acabando las de aquí de la iglesia que se regalan, hermano, aleluya. Compren una buena Biblia. Segundo, si no miran, hay lentes. Y si no sabe leer, ya la encuentra en audio. Así que ya no hay excusas, iglesia. Ya no va a llegar delante de Dios a decirle, ay Señor, es que yo no sabía qué hacer. Pues habitará ya hace 2 siglos atrás, hermano, que no había una computadora, que no había un CD, que no había, hermano, dónde escuchar la palabra de Dios. Te estoy explicando. Porque es muy fácil dar una excusa. Pero el apóstol Pablo dice, leyendo, ahí está, mire, verso número 4, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, él está leyendo y dándose cuenta que lo que nos está diciendo, nosotros vamos a analizarlo para ver si es esto lo que de verdad Dios quiere decir a través de su palabra. ¿Ah? Él dice, la primera oportunidad que Dios le dio a todos los hombres es que a través de Jesucristo usted fuera coheredero, partícipe de la riqueza de la promesa de Dios. Segundo, que usted pasara a ser miembro del mismo cuerpo del Señor Jesucristo a través de la iglesia. O sea, yo paso a ser parte, hermano, de la bendición de Dios por la iglesia que Cristo constituyó como su cuerpo. ¿Quién lo trajo a la iglesia? ¿A usted? ¿El vecino, el amigo? No, fue el Señor quien envió por ti y te levantó de donde estabas para traerte a este redil, aleluya, para traerte ante su presencia, para hacer de ti algo diferente. Por si usted no lo sabía, Dios le dio a usted la oportunidad de tener, hermano, grandes riquezas en Cristo Jesús. Y tercero, dijo él, que seamos copartícipes de todas sus bendiciones. Ahí está. Cuando usted está mirando lo que el apóstol está enseñándonos, hermano, hay cosas que nosotros debemos aprender a través de su palabra, hermano, porque de lo contrario estamos pasando por alto las bendiciones de Dios. Este es el orden de la bendición de Dios. Primero, tengo que conocer el plan. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que yo sea parte de la herencia de Dios, sea alguien que pueda disfrutar de la herencia que Dios dejó. Segundo, yo quiero hacerme parte, ¿sí?, de esa bendición. Y tercero, tomo lo que a mí me pertenece junto con todos los demás que han aceptado a Cristo como su suficiente Salvador. Amén. Hay un dicho chino que dice, es mejor 50 de 100 que 100 de nada. ¿Te lo repito? Es mejor 50 de 100 que 100 de nada. ¿Ok? Sin Cristo yo no tenía nada. ¿Sí? Todo estaba en las manos de ¿quiénes? De los judíos. ¿Sí o no? Amén. Pero en Cristo ya me tocó un 50 del 100 que dejó Dios en manos de los judíos. Aleluya. Aunque ellos no quieran. Aleluya. Aunque ellos no quieran, aunque ellos estén
cuidando su creencia y su fe hasta el día de hoy, ya soy parte de esa herencia, aleluya, en Cristo Jesús. Ya soy parte de esa bendición en Cristo Jesús. Lo siento, no es algo que yo estoy diciendo, es algo que Dios dice a través de su palabra, y lo dice en el libro de Génesis. Para los que son judíos y que nos van a ver a través del mundo, hermano, a través de esa cámara, en el libro de Génesis, en el capítulo número 13, la promesa de Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aleluya. Y yo soy parte de las familias de esta tierra, aleluya. Por tanto, al creerle a Jesucristo, recibo la promesa que Dios le dio a Abraham y me hago partícipe de las riquezas que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, aleluya. Amén. Por esto, cuando hablamos del Señor Jesucristo, ¿sí?, cuando hablamos del orden de Dios, ya entendí, ya comprendí, sí, Señor, ya me di cuenta. Yo, ¿sí?, ahora ya no soy un desamparado. Antes era un pobre, hermano, muerto en mis delitos y pecados. Si usted quiere decir que es un pobre, pues, hermano, Dios le bendiga. Pero hoy no somos pobres en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos grandes riquezas. Aleluya. Aleluya. Y cuando hablamos de estas riquezas, lo primero que tengo que entender es que yo soy dueño de esas riquezas que Dios dejó a través de Abraham. Fíjese bien. Segundo, como ya conozco yo lo que Dios ha dejado como riquezas, ahora yo me hago parte de esa bendición. Amén. Porque una cosa es que usted, sí es cierto, yo soy millonario, sí es cierto, mi tío me dejó una gran herencia. Bueno, eso está bien que lo sepa, pero si nunca va a reclamar su herencia, nunca le da nada. ¿Sí o no? Usted nunca recibe ni un 5 de esa herencia. Si se muere, hermano, a alguien, hermano, que le ha dejado una herencia, ponga atención para saber qué es lo que le dejó y tome parte inmediatamente de esa herencia, ¿sí o no? Porque una cosa es que usted sepa que es millonario y otra cosa es que usted tome de las riquezas que Dios le dejó. Iglesia, aleluya. La palabra de Dios ando ahorita, hermano. Pero eso es lo que Dios dice a través de su palabra. Amén, amén. ¿Sí? Dios dejó riquezas tremendas para la vida, hermano, cristiana, o para la vida, hermano, en Cristo Jesús, de una persona. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a apropiarme de lo que Dios me ha dado. Ya lo entendí, ya comprendí. Gracias, apóstol Pablo, por lo que está diciendo. Ya entendí lo que tú dices. Entonces, si yo soy parte de esa bendición, de esa riqueza, lo que falta ahora es que yo pueda empezar a disfrutar lo que Dios me ha dado. Amén. Y tercero, para que usted vaya, hermano, más rápido, porque el tiempo nos gana, ¿sí? Yo me vuelvo parte, junto con todos los que le han creído, hermano, al Señor Jesucristo. O sea, disfrutamos juntos de lo que nos pertenece. Amén. Puede decírselo así para que usted entienda mejor. Vamos a decir que yo y el hermano Baudelio, yo lo conozco y tengo confianza, mi brother aquí enfrente, tenemos un familiar lejano y nos dejó una herencia de $1 millón para mí y para él. Aleluya, gloria a Dios. Entonces él se da cuenta de que hay $1 millón para él y para mí. Y yo me doy cuenta que hay $1 millón para él y para mí. Bien. Yo no sé si él quiera ir por la parte que le corresponde del millón, pero yo iría inmediatamente a ver, hermano, ¿verdad? ¿Cuánto me van a dar? Porque ya ve que luego los impuestos y todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto me van a dar de la herencia que nos dejó el pariente lejano? ¿Sí? Ahora, si mi brother no llega, ese es su problema. Pero si llega, como yo lo quiero mucho, entonces nos vamos a gozar los dos. Porque no teníamos nada, ¿sí o no? Vivíamos al día, iglesia. Chambeábamos desde el amanecer hasta el atardecer para sacar un sueldito que nos diera para medio vivir. Así que, hermano, yo creo que sí nos daría mucho gusto
que nos dijeran, bueno, pues mire, le tocó $500,000 a usted y $500,000 a usted también, aleluya. Yo no creo que el hermano fuera a decir, gracias. Okay. ¿Verdad que sí? Bueno, qué bueno. Yo no creo que fuera a decir eso. ¿Sí? Es como el otro día que en la lotería llegó una persona y metió su billetito y sacó su billete y dijo, me saqué $18. Pero cuando volvió a ver, se le hicieron que había unos ceros de más y se dio cuenta que eran 18,000. Fíjese, hombre, cuando miró que eran 18,000, le cambió el aspecto de su cara, hermano. $18 lo junta, hermano, ahí con los botes que usted va a llevar al recycle, hermano, aleluya. Pero hablar de 18,000, eso ya es otra cosa. Amén. Así que imagínense que nos dan medio y medio, hermano. Aleluya. Vamos a gozarnos, hermano, con esa herencia que hemos recibido por gracia. A lo mejor ni conocíamos al pariente, aleluya, ¿verdad? Pero por gracia, lo mismo sucedió con Cristo. ¿Quién ha conocido, hermano Abraham? ¿Quién conoció a Jesús en persona? Ninguno de nosotros, pero por medio de la fe, Dios nos dio la oportunidad de disfrutar de la gracia que Cristo vino a revelarle a todos aquellos que le creyeran a su sacrificio. Usted es parte de la bendición. Le tocó un 50, hermano, aleluya. Sin conocer, sin saber, le tocó una partecita de la herencia. Así que imagínense, cuando hablamos de la herencia, Cristo dijo, para todos los que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. No, imagínense, esa es una gran riqueza. Hay gente que trata de comprar el cielo con ofrendas, dando dinero y a ver cuánto para poder llegar al reino. No, usted ya no necesita, es parte de la herencia que Dios le dio en Cristo Jesús, aleluya. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Así que imagínense, hoy, hermanos, cuando hablamos del cuerpo, ahora entiendo por qué la palabra dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Ven? Si nosotros somos el cuerpo, la vida de Dios fluye a través de nosotros. O la cabeza de usted está separada y el cuerpo no recibe nada. No, hay un sistema que está fluyendo vida a través de todo su ser. Mire, cuando nosotros hablamos del cuerpo de Cristo, Cristo nos cuida a cada uno de nosotros, amén. Nos guarda, nos protege, nos defiende. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Si algo se encontrara mal en nosotros, nosotros tratamos de arreglarlo porque es parte de nuestro cuerpo. Y cuando a usted le duele algo, todo su cuerpo está en dolencia. ¿Me explico? Si se machuca un dedito, hermano, y la uña se le pone hinchada y ahí le sale una cosita así roja, como, ay, hermano, cómo duele eso. Y por ese dedito está quejándose todo el cuerpo. Pues Dios, hermano, está siempre al cuidado de todo lo que nos pasa, porque somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Qué hermoso, hermano, es lo que Dios le da a Pablo, el conocimiento para que se lo revele y lo dé a conocer por medio del Evangelio. Por eso el día de hoy podemos decir, bendito el Evangelio de nuestro Señor. Los gentiles, dice, son como partícipes. La parte final, ya vamos a terminar. Verso 6, la parte final del capítulo 3, verso 6 dice, que a los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hace muchos años escuché una historia de un hermano, no lo voy a decir, no tengo por qué quedarme callado. El papá del hermano Santos, el pastor que está ahí en Bakersfield, a quien apreciamos mucho, ¿verdad? Su papá es una persona seria y él una vez hablando, estábamos platicando, me contó una historia. Y la historia que él me contó era de cuando él estaba pequeño, cuando, ¿verdad?, junto con su padre, su familia, trabajaban en el campo y cómo levantaban sus grandes cosechas, ¿verdad?, para, usted sabe, para sostenerse, y esa es la vida de una persona en el campo en aquellos años, allá en nuestros pueblos.
Pero dice que antes de juntar toda la cosecha, primero levantaban lo que se iba a llevar a la iglesia. No eran cristianos, eran católicos. Y ellos tenían que llevar, ¿verdad?, toda lo que se juntaba, ¿verdad?, la primera corte que hacían para llevarlo como primicia a la iglesia. Y dice que en una ocasión ellos llegaron y venían, dice, mire, habíamos caminado, dijo, como unas 7, 8 horas por el cerro, dijo, habíamos caminado, las bestias cargadas, todo, y nosotros estábamos chiquillos, dijo, estábamos pequeños, y veníamos, dijo, pues todos sedientos, todos, ¿verdad?, cansados del viaje, y llegamos, dijo, y el sacerdote, dijo, ahí donde llegamos, dijo, estaban a la mesa, y tenían, dijo, mire, comida de todo ahí en la mesa, dijo, tenían, dijo, sus juguitos, sus frutas, todo, dijo, ahí. Y llegamos nosotros y nos paramos. ¿Sabe cómo son los niños cuando tienen hambre? ¿Verdad? Bueno, allá, aquí no sé, pero allá se paran, hermano, y lo empiezan a ver a uno así, hermano, y uno sabe que tienen hambre, uno luego se da cuenta que tienen. Y dice que llegaron y se pararon porque eran varios, dice, los que llevaban, dijo, ahí. Digo, y no nos dieron ni un juguito, ni un vasito de agua nos ofrecieron, dijo, tenían toda esa comida y nomás nos dijeron, vayan para allá y descarguen, y ahí dejen todo, y que les vaya bien. Cuando hablamos de ser copartícipes, así estábamos nosotros también. Nosotros mirábamos al pueblo judío, oíamos de Israel como nación de Dios, oíamos acerca de las grandes bendiciones que se habían derramado, pero no podíamos hacer nada, solo podíamos mirar todo lo que había al alcance de la mano de este pueblo, cómo su Dios peleaba sus grandes batallas. Cuando yo vi por primera vez la película de Moisés, hermano, a mí me impresionó de mirar, hermano, cómo Dios, hermano, obraba en ese pueblo. Hubo algo que me llamó la atención, hermano, en todo eso, pero estábamos muy lejos de poder participar de esas bendiciones según nosotros, por la ignorancia que había en cada uno. Nosotros no podíamos participar de ningún bien espiritual, porque el misterio, dice la palabra, estaba cerrado, no había sido revelado. O sea, nosotros, hermanos, sabíamos de todas esas cosas, pero no se había revelado, hermano, el misterio para todos los gentiles. Por eso dice la palabra que por mucho tiempo, hermano, esta declaración de parte de Dios había estado cerrada. Misterio, dice verso 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, estaba cerrado para nosotros. No había manera de disfrutar de todas esas bendiciones. No había manera de poder disfrutar de todas aquellas cosas que Dios había dejado al alcance de los gentiles y todos los del pueblo de Israel, ¿sí? Así que imagínense cómo podíamos ser parte si para el pueblo de Israel nosotros éramos considerados como lo más bajo, como lo último. Dice que éramos algo así como inmundos. Aleluya. O sea, no éramos ni siquiera tomados en cuenta. La ley se guardó celosamente en las manos de ellos, hermano. No sabíamos lo que decía la ley. Yo me acuerdo que lo único que nos enseñaron cuando fuimos al catecismo fueron los 10 mandamientos. Ya se me olvidaron. Aleluya. Y muchos de nosotros los aprendimos porque si no, no podíamos hacer la primera comunión. ¿Tampoco no? Así que imagínense, ¿qué sabíamos de las cosas de Dios? Nada, iglesia. ¿Qué sabíamos de la ley de Dios? Nada. ¿Por qué? Porque el pueblo judío tenía bien cuidada la ley de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Así que imagínense, hermano, nosotros, hermano, estábamos ahí anhelando disfrutar de la presencia de Dios y nos hacíamos un santo, nos hacíamos una imagen, nos le arrodillábamos a esto y nos le arrodillábamos a aquello, porque teníamos necesidad de Dios, porque teníamos necesidad de Dios, porque queríamos algo de Dios, porque nosotros también teníamos en nuestro corazón las ganas de conocer a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. También nosotros queríamos ser parte, hermano, de esa bendición.
pero no sabíamos que de la manera que lo estábamos haciendo era una manera incorrecta. Dios aborrecía la idolatría y nosotros no nos dábamos cuenta. Pero es que el hombre, hermano, por necesidad busca a Dios, hermano, y se hace algo para poder adorarlo. Aleluya. Porque no podemos entenderlo, nuestra mente no alcanza a comprender la grandeza de Dios. Yo le doy gracias a Jesús por habernos abierto el entendimiento y por haber abierto nuestro corazón para poder comprender que a Dios se le adora en espíritu y en verdad, aleluya. Y Dios busca a esos adoradores. Ya no necesito yo andarme arrodillando ante nadie. Yo le dije el otro día a una persona, ¿para qué quieres a María si tienes a Jesús? Aleluya. ¿Para qué quieres a Lupe si tienes a Jesús? ¿Para qué quiero a San Martín, hermano, si Cristo está de mi lado? Aleluya. Aleluya. Pero es que usamos esas cosas porque no sabemos, hermano, acercarnos a Dios. Aleluya. Por eso, cuando estamos mirando lo que dice su palabra, Dios nos da a través, hermano, de Cristo Jesús, la bendición, hermano. A través de Él se abrió la puerta para los gentiles y para todo aquel que pueda aceptar a Cristo como su suficiente Salvador. Dele honra y gloria al Señor. Así que cuando miramos lo que dice la palabra, mire lo que dice, somos copartícipes de la bendición de Dios, aunque al diablo no le guste. Ve el verso 10, vamos a terminar ya. Verso 10 del capítulo 3, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales, aleluya, y conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro o nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, aleluya. Que se entere el diablo en esta mañana, que sepa el diablo, yo también soy copartícipe de la bendición de Dios en Cristo Jesús. Yo también soy coheredero de la bendición de Dios en Cristo Jesús. Yo también soy, hermano, parte de la herencia de Dios a través de Abraham en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Somos parte de la gloria en Él. Somos parte, hermano, de las promesas de Dios en Él. Y la gracia del Señor se derrama en cada uno de nosotros por medio de la fe que hemos tenido al creerle a Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso, mire, si usted dice en el verso 3, verso 1 dice, capítulo 3, verso 1, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Oyó lo que dice? Como antes lo he escrito. ¿Por qué dijo él eso? Porque cuando usted va al capítulo número 2, en el verso 19, él dijo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. ¿Sí? El apóstol Pablo declara y lo dice, ya no son unos advenedizos. No, ¿quién es un advenedizo? Un advenedizo es alguien que quiere acercarse y quiere disfrutar de lo que tú tienes, pero nadie lo ha invitado. ¿Has visto esa gente, hermano, que se cuela en las fiestas? Que quieren hasta meterse hasta la cocina, ¿no? Y nadie los ha invitado, aleluya. Que no son parte ni de la familia, pero ahí están de metidos, hermano, aleluya. No se ven bien. Nunca vaya a hacer eso, hermano. Nunca vaya a hacer eso. ¿Sí? Cuando vaya a una fiesta, siéntese hasta allá los asientos de atrás. Hasta que el cumpleañero le diga, véngase para acá, para enfrente. Porque hay gente que tiene esa costumbre. Va y se pone hasta allá enfrente aunque no le hayan invitado. Se ve mal, dice la escritura, se ve feo.
Mejor que lo llamen y digan, ¿qué está haciendo allá? Venga para acá, mire, siente. Entonces ya usted, ¿verdad? Ya se siente mejor porque el de la fiesta ya lo puso enfrente, aleluya. ¿Ven? Pero dice la palabra, no eres un advenedizo, ya no eres alguien que llega ahí a ver qué te toca o a ver qué te dan. No. Tú eres parte del pueblo de Dios. ¿Ah? No eres un extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Antes si no eras judío, olvídate, ni te acerques, hermano. Si no pertenecías al pueblo hebreo, ni te acerques. Tú no eras del pueblo de Dios, eras un extranjero. Pero el apóstol Pablo dijo, no, ya no eres un extranjero, ahora eres parte del pueblo de Dios a través de Cristo Jesús. Y para terminar, él dijo, eres un conciudadano en el reino de Dios. Aleluya. Mire, hermano, yo sé que tener la ciudadanía de Estados Unidos es bueno, ¿verdad que sí? Pero esa ciudadanía, por más buena que sea en esta tierra, ¿sí? El día que te vayas de aquí, se acaba. No se la puedes ni dejar de herencia a tu amigo ni a tu pariente, ¿verdad que no? No puedes, te sirve para andar aquí. Mire, ya hasta estaba escuchando, discúlpeme si me estoy tardando, pero ya quiero terminar. Estaba escuchando en esta semana que acaban de aprobar una ley. Eso es para todos los que son residentes permanentes, háganse ciudadanos. Porque resulta que si ahora sales por un año sin haber notificado, sin haber hecho unos papeles ahí especiales para notificar que vas a estar fuera un año, te van a quitar la residencia permanente. Así